Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado Perón. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. A un nuevo programa de Peronismo sin gradualismo. Una semana donde la política internacional se ha convertido en casi excluyente. No porque no siga habiendo hambre, pobreza, miseria, destrucción del aparato productivo, caída de la capacidad de compra del salario, caída de la capacidad de producir por parte de la Argentina. La producción ha caído ya número de la semana anterior, alrededor del 30% interanual. Bueno, estamos viviendo una tragedia humanitaria casi, y una tragedia que es pérdida, producto de la pérdida de rumbo de la nación, un país que supo saber de integración social, de producir no solamente productos primarios del campo, sino producir de la industria. La Argentina siempre tuvo un desafío de ser un país industrial y aquí se ha priorizado mediante la ley Bases y mediante el RIGI el rumbo que siempre es inconfesable y está detrás de todo proyecto oligárquico, proyecto liberal, que es de destruir nuestra capacidad de producir. Algunos números, datos que son importantes. Uno de Cifra, una entidad que hace trabajos técnicos para la CTA de los trabajadores, nos dice que ha crecido la ganancia de las empresas a costa de la pérdida del mercado. O sea, mejor dicho, se producen menos productos y se consiguen más ganancias por parte de algunas empresas. Las líderes de la Argentina, especialmente empresas de medicamentos, laboratorios, el aluminio, la siderurgia, aunque dicen, por ejemplo, Acindar, que está al borde de cerrar, ha tenido ganancias por el 50, 60, 70 cada una de estas empresas, que son las empresas líderes. Las empresas que no son aquellas que piensan en el país, como decía Neustadt, sino que piensan en sus propios rindes, en sus propias ganancias, a costas del mercado, porque hay menos capacidad de consumo. Frente a eso, la Argentina va hacia el Pacto de Mayo, un pacto donde algunas provincias apretadas por el Estado Nacional van a ir a firmar un compendio de artículos que no tienen ningún tipo de vinculación con la política pública, en el sentido de que no son vinculantes, pero bueno, van marcando algunos conceptos, alguna dirección, entre ellas la de certificar o profundizar la idea esta que decía al principio de que la Argentina va hacia una primarización de la economía con un descontrolado comercio exterior y con una descontrolado también voracidad del capital sobre la población, lo que hace que el comercio interior se vea asediado por la política del saqueo. Una Argentina saqueado los bolsillos de los trabajadores y saqueado sus recursos naturales. No porque los recursos naturales no tengan que ser explotados, nosotros no tenemos un problema con que se exploten los recursos naturales, sino que tenemos problema con que se exploten los recursos naturales sin sentido nacional, sino con solamente
el cumplimiento con la voracidad del monstruo de los grandes países que vienen a quedarse con nuestros recursos. Así que países y otros actores de la geopolítica como empresas, fundamentalmente el sector financiero. Así que digamos que la Argentina está en este marco, en este escenario, luego de la Ley Bases y el RIGI, con un pueblo en crecientes demandas, con luchas para no perder los puestos de trabajo, con cierre de grandes empresas, varias grandes empresas se van de la Argentina. Mencionaba recién a Sindar, que a pesar de que tiene enormes ganancias, decide geopolíticamente buscar otros rumbos o amenaza con que se van. Canale, varias empresas importantes de las grandes de la Argentina están en este debate de irse de un país que por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario tendrán enormes ganancias en este tiempo, pero tendrán un futuro negro porque la Argentina no muestra oportunidades para el sector productivo. El mundo no parece ir en esta dirección. Decíamos en los programas anteriores que se termina con el petrodólar, se termina con la moneda norteamericana como el patrón para la venta entre países, para el intercambio comercial. Y también decíamos que nos llamaba la atención que se analizara que hay un crecimiento de la ultraderecha cuando en realidad lo que hay es una derrota enorme de la OTAN porque varios de los partidos de los que se denominan ultraderecha tienen en su seno un votante que es contrario al mandato oligárquico de la oligarquía, valga la redundancia, alemana y francesa para llevarlos a una conflagración mundial que no quieren hacer. Lo mismo tenemos que analizar hoy. Esta semana tenemos frescos 2 triunfos. A mitad de semana el triunfo del laborismo inglés y ayer claramente un triunfo raro, inesperado, un batacazo de la izquierda francesa que constituyó en 4 o 5 días un frente electoral luego de que analizaran que había que ganarle a Macron, segunda fuerza, y a la derecha de Jean-Marie Le Pen. Digamos, datos, no es lo importante qué es cada uno, sino que aquí lo importante es que la política beligerante, guerrerista de Europa, que es producto de la presión de la OTAN y de la política norteamericana, de poner al mundo en vilo de una guerra mundial nuclear, está terminando. ¿Por qué está terminando? Porque también el hombre candidato demócrata norteamericano Biden tiene problemas para ser candidato porque los mismos partidarios le dicen que está muy grande y que no está pudiendo ser un hombre de liderazgo para poder ganarle a Trump, que ya dijo que se va a ir de la guerra. Digamos que los intereses financieros internacionales que quieren llevarnos a una guerra mundial están teniendo dificultades para impulsar mediante los mecanismos que tienen de integración europea y fundamentalmente de la OTAN a un nuevo ciclo de guerra en Ucrania, una guerra que ya tienen perdida. Como dijimos en otros programas, algunos me han llamado y me han dicho, pero es muy osado decirlo de esa manera, y acá hemos dicho claramente que va a ganar Trump, que va a terminar la guerra en Ucrania y que la Argentina va hacia un sinsentido. Seguramente en la entrevista que vamos a tener con Pablo Tetamanti, el diplomático más importante de la Argentina de los últimos años, el hombre que condujo no solamente la política internacional del peronismo, más allá de que no fue canciller nunca, sino que era el vicecanciller de 2 cancilleres durante el gobierno de Alberto Fernández, sino que también como ex embajador en Moscú, durante el gobierno de Cristina y durante el primer año del gobierno de Macri, un hombre de carrera, el diplomático más importante de la Argentina, nos va a dar una nota
que para mí espero gozarla, disfrutarla, y que la podamos disfrutar entre todos, porque además es una persona que habla en criollo, al que se le entiende cuando habla de política internacional y que nos va a ayudar a pensar la política local, porque como decía el general Perón, la principal de las políticas es la política internacional. No se podía pensar en la época de Perón la cuestión del precio de la carne si no se tenía en cuenta los barcos, ni los frigoríficos, ni el precio internacional de la carne. Entonces, la revolución peronista se hizo mirando el mundo. Y aquí, en este programa, hacemos todo el esfuerzo de pensar la inserción de la Argentina en el mundo para vivir nuestros nuevos años felices, porque estamos seguros que vamos a salir de esta tragedia mundial, de esta tragedia también local, sobre todo la tragedia local de Milei, y vamos a poder volver a sentir que la Argentina está en el rumbo correcto, que siendo uno de los países más ricos del mundo, tiene un pueblo pobre y que hoy tenemos que, como desafío, encontrar las formas de dar vuelta a este país como una media y cambiar este destino. Los invito a estar en el programa durante la entrevista y a suscribirse a Peronismo sin Gradualismo, porque necesitamos suscriptores, porque necesitamos que otros y otras nos sigan, nos acompañen. Y como siempre hago y digo en todos los programas, le agradecemos al canal Extra que nos da esta oportunidad de estar en un programa que garpa, que rinde, que gusta, que es seguido y que tiene su rating. Y entonces nosotros estamos felices de estar haciendo esta experiencia comunicacional desde el peronismo como comunicadores. Y por supuesto mencionar a Claudio Mora, a Gabriel Ocampo, que hacen una producción única, y a Nahuel Silva, que hoy no pudo estar conmigo, así que voy a conducir la entrevista solo, pero le deseamos lo mejor para él. Un abrazo y síganos, suscríbanse, la campanita y el me gusta. Queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado de Perón. Bueno, y seguimos acá en Peronismo sin Gradualismo. Tenemos hoy quizás la nota que me interesó desde que empezamos el programa a hacer, una nota que me parece va a tener enorme densidad, los más altos conceptos y en política internacional. Está con nosotros Pablo Tetamanti, quizás el diplomático más importante de la Argentina de los últimos tiempos, quien ha sido el más influyente, por lo menos en el peronismo en los últimos años. Ha tenido mucho que ver con el acceso de la Argentina a los BRICS y bueno, lo que se hizo en los últimos años en política internacional, en relaciones exteriores desde el peronismo. Es miembro del Servicio Diplomático Argentino y fue vicecanciller durante el gobierno de Alberto Fernández, fue embajador en Rusia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros tiempos, el primer año o los primeros meses del gobierno de Macri. Y eso nos va a dar también una lectura de, visto desde un hombre que conoce Rusia, de la situación que se ha dado en el mundo en los últimos tiempos con la ruptura del orden mundial o los comienzos de la multipolaridad, como mencionan algunos, a partir de la operación especial o la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia. No sé si esta es la definición que corresponde según la mirada de Pablo, pero vamos a hablar con él sobre todos estos temas. Y como este es un programa que, como decimos siempre, para construir una nación hay que volver a la visión de la tercera posición, adaptada a los tiempos, por supuesto, pero a la política no alineada, tercermundista del peronismo, le vamos a preguntar, en principio, si hay un nuevo orden mundial, si la Argentina ha perdido el rumbo en el sentido de este papel, este no alineamiento histórico que ha tenido la Argentina, y si, bueno, hoy estamos en un barco al que se le rompieron las velas,
o si hay una política exterior de Milei que es muy contraria a la tradición de la diplomacia argentina. Pablo, te pregunté muchas cosas de entrada. Bienvenido y gracias por estar. Oh, gracias a ustedes, Gastón. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas con ustedes esta mañana. Por supuesto, muy generoso en la presentación. Voy a ver si puedo estar un poco a la altura de lo que planteás. Creo que tenemos que tener en claro que estamos en una situación internacional nueva. Esa situación internacional nueva tiene para mí dos factores que son importantes. Uno, yo a veces pienso que recién ahora estamos viendo el final de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque casi los que tenemos mi edad y muchos más jóvenes, algunos también, nos criamos en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría la cosa estaba dividida en dos bandos y después estaba la posición del medio. Si se quiere, eso es relativamente sencillo, pero cuando uno mira la historia sabe que en realidad la multipolaridad, como le dicen ahora, ha sido la historia de las relaciones internacionales. Entonces hemos vuelto un poco al pasado. ¿Qué significa esto? Significa que ya no están las grandes potencias coqueteando para ver cuánta gente los apoya, porque se las arreglan entre ellos, tanto para llevarse bien como para llevarse mal. Y la opinión de quienes no formamos parte de esas grandes potencias ha disminuido en peso. Por supuesto, a eso le tenemos que agregar que la imagen histórica que uno tiene, por lo menos de vida, hace a unas Naciones Unidas que salen después de la Segunda Guerra Mundial con 54 países. Hoy hay 193 miembros de Naciones Unidas. Entonces tenemos un sistema internacional que no responde a las ideas originales. No está a la altura de las nuevas circunstancias actuales. Y en medio de todo se presenta a Argentina como país latinoamericano, que antes éramos con mucho más peso, porque porcentualmente había muchos más países latinoamericanos en Naciones Unidas en el 45 claro, que los que hay hoy, porque somos casi la misma cantidad y, por supuesto... Hay muchos africanos, asiáticos ahora, claro. Absolutamente, y que plantean una historia distinta que está lejos de los polos tradicionales de poder. Los polos tradicionales de poder, de alguna manera, yo creo que también están jugando un poco a conservar la estructura. Tanto Estados Unidos, que peligra el dólar como moneda de reserva mundial, como Europa, que se da cuenta que el mundo no avanza hacia un mundo eurocentrado a lo que están acostumbrados. Pero uno podría, un poquito desafiante, agregar ahí que lo mismo le pasa a Rusia, que se disuelve la Unión Soviética, le costó un montón volver de vuelta a los primeros planos, y de golpe se encuentran con que cuando piensa que está de vuelta en los primeros planos, dicen que ya la cosa no corre con ellos. Ellos en realidad han tomado una segunda línea, cosa que no los conforma. Y incluso China, que aparece como el gran desafío, muchas veces uno se puede poner a pensar que para China le vendría bien que todo siga igual, porque se está montando y está creciendo en las reglas de juego actuales. Uh-huh. Si cambian, va a ser una cosa distinta y no sabe cómo termina. Probablemente piensen que no importa, en 2 siglos volverán cualquiera que sea el muro que se genere. Para nosotros, ¿cuál es la situación? La situación es que América Latina sigue estando lejos de las tomas de las grandes decisiones, y eso hace que uno a veces se ponga a pensar qué significa la tercera posición. A veces a mí no me gusta cuando se habla de tercera posición como una posición de neutralidad. El neutral parece que en realidad se borra. Soy neutral, no me quiero pelear con nadie, no defiendo nada tampoco. Esa no es la posición. La tercera posición yo la marco mucho más como soberanía, es decir, yo no soy el peón de ninguno que quiera mover las piezas de ajedrez. Entonces no estoy alineado con ninguna de estas grandes potencias, yo estoy alineado conmigo mismo. Y me tengo que llevar bien con todos los países con los que me pueda llevar bien, porque es lo que me conviene a mí, no me importa qué es lo que dicen los libros. Y eso es lo que ha sido la tercera posición. Por eso, de alguna manera, fue evitar caer en la trampa de si yo estaba a la izquierda o estaba a la derecha. Claro. Y no es esa la discusión. En todo caso, es una discusión interna en la Argentina, ideológica, pero no hacia afuera. Y ese no alineamiento no ha sido una cosa consistente, porque no hace falta hacer mucha historia. Uno sabe que en algunas épocas Argentina ha tratado de alinearse con algún grupo. No nos fue bien cuando se trató de hacer eso.
¿Vos decís en el 52, no decís cuándo? ¿Durante gobiernos de la dictadura militar o del macrismo, en épocas liberales, de auge liberal? Después de la democracia, está claro que en la época de Menem Claro, un la intento época de menemista. alineamiento automático. Después, en la época de Macri, volvemos ahora con la presidencia actual a jugar que a la Argentina le conviene estar alineado. Y en realidad, la historia argentina, antes de esa etapa, incluso con gobiernos militares, porque gobiernos militares, tal vez no porque formaban parte de la tercera posición, pero incluso ante el rechazo a sus políticas en temas de derechos humanos que se veían en algunos foros de interés, como podía ser Estados Unidos o Europa, que son los tradicionales socios argentinos, se vio obligado a jugar a otra cosa, a jugar a una política abierta, aunque tal vez esa no fuera su definición original. Eso hace que la Argentina en realidad es percibida internacionalmente como un país que muchos dicen que no se entiende, pero lo cierto es que a cualquiera le puede venir bien ser amigo de la Argentina en algún momento. Y eso es verdad también en la región latinoamericana, donde los países de la región suelen mirar a la Argentina para ver qué es lo que vamos a decir. Yo a veces planteo que para mí Argentina ha tenido una historia difícil de cambiar en la región porque somos de los pocos países que cuando lideramos algunos movimientos en la región no lo hacíamos por interés directo de la Argentina, muchas veces siendo portavoces de problemas de otros países de la región. Todos no ven para algún beneficio. Todos ven lo ¿No? que vemos nosotros seguramente y lo que ven los procesos latinoamericanos de que México, siendo el país hispanoparlante más grande, está muy cerca de Estados Unidos. Brasil tiene diferencias lingüísticas con el resto de América Latina, que Argentina está mandatado a tener una posición de liderazgo, tanto sea como portavoz de otras políticas como portavoz de una autonomía soberana, como vos mencionabas, que alguna tradición, la tradición peronista intentó, ¿no es cierto? ¿Eso es? Es así, y creo que además nosotros tenemos una historia que muchas veces, y en particular hoy en día, a uno le preocupa porque hemos logrado algo que otros admiran más que lo que lo admiramos nosotros mismos. El hecho de tener una población con los índices de alfabetismo que tiene la República Argentina. El hecho de haber sido capaces de tener gente formada en una educación gratuita, universal, laica, que llegaron a ser premios Nobel en ciencias. No es una casualidad. No es una casualidad que la Argentina tenga la capacidad nuclear que tiene, Claro. hablando desde el punto de vista tecnológico, donde nosotros rechazamos la utilización armada de esa potencia, pero somos de los grandes defensores, de los pocos en el mundo, no más de una docena, Claro. si es que llegamos a 12, que defendemos la utilización pacífica de esa energía. Hoy Somos Grossi capaces lidera de- eso, ¿no? Hoy la autoridad nuclear en el mundo está liderada por un argentino, Grossi. Eso es lo que vemos, y eso no es una casualidad tampoco, porque Grossi se ha formado a lo largo de muchos años en un ambiente en donde tenía detrás de sí toda una capacidad científica argentina que hacía que nuestra palabra valiera la pena, porque no estábamos hablando al divino voto. Y te pongo al Papa, que en todo caso también es una autoridad en la diplomacia mundial. Es una autoridad en la diplomacia mundial. Yo a veces lo que marco, más allá de mis propias creencias religiosas, es lo que me acuerdo. Yo estaba en Moscú cuando empezaba a plantear sacar la religión de la confrontación geopolítica. Es una cosa que creo que ha sido poco vista, pero que va a ser admirada en el futuro, porque el Papa fue capaz, a partir de Roma y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, hablar con los líderes de todas las demás religiones y decirles: la gente se está peleando de nuevo, saquemos el tema religioso porque eso lo hace mucho más grave. Y se bajó muchísimo el antisionismo, bajó muchísimo la lucha en contra de los países árabes. Todo eso no es una casualidad. La Iglesia Ortodoxa misma, que está con muchas divisiones internas,
le agradeció muchísimo al Papa en su momento que tratara de bajar esa confrontación. Vos hablabas de la guerra entre Rusia y Ucrania. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania y de Rusia están peleadas entre sí. Claro. Por suerte ese tema no se mezcla, porque obviamente la religión es un instinto muy fuerte en toda cultura, y si mi choque pasa de ser un simple choque económico, y exagero cuando digo simple choque económico, a una cosa de convicciones profundas de lo que debe ser la humanidad, estamos en una situación mucho más grave. Claro, son hijas ambas de la Iglesia griega ortodoxa, y en realidad la cuestión de población ahí debe influir también, y es un tema que para la política exterior, para la diplomacia, que haya en algún momento en la Argentina una política de población, es algo que hará también más pesada la Argentina, ¿no? ¿Influyen las poblaciones en la política mundial? Influye mucho. Argentina tiene algunas características que son únicas. De nuevo, yo creo que a veces no lo sabemos apreciar nosotros mismos. Argentina es un país en donde gente que ha venido de distintos lugares del mundo terminaron llevándose bien en una sola generación, entre culturas que en sus lugares de origen se siguen peleando con armas y matándose. Esto no es un tema menor, porque por eso a veces miran a la Argentina y dicen, ¿cómo hicieron ustedes para evitar que estas dos personas, que son hijos de estas familias, no se peleen, no se odien, que vayan a la cancha de fútbol juntos y griten viva Dibu Martínez? Eso es una cosa no menor. Por eso la integración de la sociedad argentina, los niveles de oportunidades, es algo que si no le tenemos cuidado, lo podemos perder. Y esa sería la peor derrota que yo creo que tendría la República Argentina, mucho más que cualquier otra cosa, es esos siglos de esfuerzo que se hicieron en la Argentina sola. Y que nosotros de alguna manera podemos transmitir a otros que vienen muchas veces a buscarnos. Y a veces cuando vienen a tratar de traernos sus rencillas propias, la respuesta siempre de la tercera posición es: esa pelea es tuya, claro, no es mía. Claro. Vos no me preguntaste a mí cuando te ibas a pelear, me hubieras preguntado y yo te hubiera dicho no te pelees. ¿Y por qué creo que no se peleen? Son pacifistas, sí, pongámosle. Pero simultáneamente a la Argentina un mundo en guerra no le conviene. Claro. No es lo que a nosotros nos interesa. Yo no quiero no poder hablar con una persona porque está peleada con otra. Y esto creo que es fácil entenderlo si uno lo proyecta a partir de las propias relaciones humanas. Dos amigos de uno que se pelean, uno trata de reconciliarse, pero la pelea es de ustedes. Ahora no vengan a mi casa y rompanme todos los muebles porque no me gusta eso. O sea, no es la historia. Y América Latina no tiene una tradición de guerras importantes, con lo cual también América Latina es un tema, el de la guerra mundial, que no le conviene, que no le es propia, ¿no? Absolutamente, y es un rasgo distintivo que creo que también tenemos que tomar en cuenta cuando uno mira hacia adelante. Y un poco acá retomo lo que vos hablabas antes de cómo se ve hoy en día esto. América Latina es una región muy particular que tiene sus propios problemas. Durante el COVID, la región del mundo donde más per cápita de gente murió por falta de vacuna fue en Argentina, en América Latina. Argentina, por eso cuando miren los números de la Argentina, cuidado, porque la región estaba mucho peor. Simultáneamente tenemos que superar algunos temas históricos, porque muchas veces se habla de integración de la sociedad, pero nos olvidamos que todavía la integración con pueblos originarios sigue siendo un problema en toda la región que tenemos que poder superar. Y esto tiene que ver con el hecho de que hubo poblaciones de otras regiones que avanzaron sobre lo que eran las propiedades de otros. Y eso trae problemas ambientales, como uno lo quiera llamar, pero esos son temas que uno lo ve permanentemente como un gran desafío. O sea que no es que no tengamos nuestros propios desafíos. Claro. Pero como tú decías antes... El tema de la propiedad en general también, la falta de tierra, la falta de techo, de trabajo, ¿no? El tema de la propiedad. Absolutamente. No solamente con los pueblos originarios, sino los desplazados de la tierra, los que no tienen laburo, los que no tienen casa. Absolutamente. Ahora, esa violencia es interna. La gran ventaja es que nosotros no tenemos violencia entre estados.
Al no tener violencia entre estados es una cosa singular en el mundo y eso hace que la América Latina sea percibida como una zona de paz, en donde nuestros grandes desafíos son de otro tipo. Claro. Lo que hace que nosotros tengamos que ser cuidadosos en que no se deje de ver que hay problemas en la región, que eso es donde nos tenemos que concentrar. Y mi problema no es, en definitiva, saber si estoy a favor de Ucrania o de Rusia. Ese no es mi problema. Entonces, cuando me vienen a preguntar, digo, no, miren, la verdad, siéntense con nosotros, yo voy a explicar, tengo otras cosas que arreglar. ¿Y cómo lo se ha arreglado? Y fíjese lo que pasó entre Ecuador y Colombia. Muchas veces traigo eso a colación porque allá lejos, hace tiempo, en una reunión que se estaba haciendo de la CELAC, allá en el Caribe, en un país caribeño, le terminaron diciendo, como en el colegio, a los líderes colombianos y ecuatorianos de la época, ¿por qué no se dan un abrazo y se dejan de bromar? Y se abrazaron ante el aplauso de los demás, lo cual generó un poco de risa en algunos países, que decían, qué poco serio, que esto parece una cosa de televisión. Yo recuerdo que se me ocurrió decirle a un colega, ¿vieron? ¿Pero saben cuál es la diferencia? Que no matamos a nadie. Claro. En cambio, ustedes son mucho más serios, pero se siguen matando entre sí. Claro. Entonces, uno tiene que ver esas capacidades. Ahora, lo tenemos que insertar en un mundo en donde la pelea es otra. Tenemos que entender la pelea del demás. Tenemos que ver que, por ejemplo, China, cuando desarrolló lo que ahora llaman la nueva ruta de la seda, no pensó en América Latina. Recién después se puso a pensar, bueno, tal vez vale la pena. Y ahora está mirando a la región, pero su planteo inicial es a partir de China, en los lugares inmediatos. Y eso incluía África, incluía los países árabes, Europa, pero no América Latina. Entonces hay una potencia como China que no pensó que América Latina era algo pesado para pensar. Sí. Entonces yo tengo que tomar eso en cuenta. Cuando la gente habla de la doctrina Monroe y dice que Estados Unidos planteó que América es para los americanos, suelo decir un poco en sorna, ¿ustedes saben lo que significa cuando alguien de los Estados Unidos dice America for the Americans? Bien traducido quiere decir Estados Unidos para los estadounidenses, porque ellos, para la palabra American, es para el habitante de Estados Unidos. Si no, hablan de las Américas. Entonces esa fue una declaración nacionalista. Vos decís que no existe la doctrina Monroe surgida en 1823 para el resto de América, que era una doctrina planteada en el marco de los últimos coletazos de la disputa con Inglaterra por su propio territorio, otros ejes. Otros ejes, la presencia de los franceses en el sur, el tema de los españoles todavía, Cuba, en fin, había todavía toda una discusión, y hablando de lo que llamaban en esa época el patio trasero, que era el cordón inmediato de Estados Unidos, que incluía el Caribe de América Central, pero no América del Sur. Fue para Cuba, ponele, para la guerra con España, algo por el estilo. Algo por el estilo. Entonces, nosotros comprarnos eso, por eso digo muchas veces, bueno, pensemos nosotros en nosotros mismos y qué es lo que nosotros estamos diciendo, porque en realidad para los Estados Unidos, América Latina es un país, una zona pacífica, sobre todo América del Sur, que lo único que no quiere es que le llevemos problemas. Y los problemas muchas veces se terminan planteando qué es lo que están diciendo ustedes sobre los chinos. Bueno, ese no es un problema mío. Me plantean qué pasa con el narcotráfico. Yo no quiero narcotráfico. Entonces no quiero que vaya para allá, pero tampoco lo quiero yo. No quiero crimen organizado, no quiero... ¿Por qué menciono esto? Porque lo único que aparece a veces en la agenda de los Estados Unidos sobre América del Sur es que no me traigan acá el tema de las nuevas amenazas, como se llamaban en una época. Pero no hay un planteo real, no es una economía que depende de lo que compra y vende en América Latina, la de los Estados Unidos. Por eso creo que tampoco es una relación que haya estado nunca realmente en discusión. Del mismo modo, yo no puedo pretender creer realmente que si yo me integro a los BRICS, me voy a pelear con los Estados Unidos. Porque el planteo es muy sencillo. Si yo me voy a pelear con Estados Unidos porque entré en los BRICS, ¿eso quiere decir que Brasil está peleado? Porque la B larga en BRICS es Brasil. Claro. Y quienes ayudaron para que entrara Argentina, con lo que hubiera habido 2 latinoamericanos en lugar de 1, fue Brasil. Claro.
Y les convenía porque estamos hablando de una posibilidad de tener cooperación. ¿Alguien lo quiere proyectar sobre el tema de la guerra? No, BRICS no es una alianza militar, entonces yo no puedo mezclar la hacienda, es otra cosa. Y a eso me trae a un recuerdo de algo que me dijo uno de mis primeros jefes en Cancillería. Me dijo, Pablo, mirá, no te olvides que quien tiene alternativas tiene poder, nunca cierres una puerta. Entonces uno se plantea, si me abrieron la puerta de BRICS a Santos, ¿qué la cierro yo? Hay que ver Venezuela, por ejemplo, que tiene un crecimiento este año de 7 puntos, vende materias primas, y su producción, inclusive a todo Occidente, y los realineamientos tienen que ver también con que hay desplazamientos entre países y siempre hay funcionalidad, ¿no es cierto? No sé si es el concepto, pero entre países y ni el BRICS se rompe con Occidente, ni otros países que eran cucos en la región dejan de vender sus productos a los países centrales, ¿no? Absolutamente, o sea, no hace falta hacer mucha historia para recordar que en realidad gran parte de lo que ahora le preocupa a los Estados Unidos fue que exportaron su producción a toda el Asia porque tenían mano de obra más barata. Claro. Entonces ahora de golpe les preocupa que crece la India, que crece China. Bueno, pero ellos ayudaron a que eso ocurriera, sí. Entonces ahora no le conviene económicamente. Pero ese no es un problema mío, no me preguntaron una cosa ni para un lado ni para el otro. La India es un país, junto con China, de los más poblados del mundo, está creciendo y yo voy a dejar de tener relaciones con la India. Es uno de los más influyentes en este momento, además en política internacional también, además en comercio exterior. Absolutamente, lo tengo a Sudáfrica metido ahí. O sea, ¿cómo puede desperdiciar la relación con un país que históricamente Argentina se llevó bien con Sudáfrica, pero que además de los países africanos es de lo que más están cerca de la Argentina geográficamente, y donde yo comparto el Atlántico Sur, claro, es donde yo tengo una zona de paz y cooperación. Es otro país, es uno de los únicos países que realmente destruyó su programa nuclear. Porque hay otros que en realidad no era propio, como algunos ex Unión Soviética, se los dieron todo a la Unión Soviética, y hay otros que lo tienen pero que no lo declararon. Claro. Entonces yo de golpe ahí tengo una cierta empatía. ¿Por qué voy a perder esas puertas? Entonces, volvemos a lo anterior, no es neutralidad, es tener puertas abiertas y saber que nosotros necesitamos eso. Somos un país con una muy baja densidad de población. Tenemos las riquezas más, yo no sé si hay muchos argentinos que hace 15 años supieran qué era el litio, salvo que fueran científicos o gente que estaba en la producción. Hoy hablamos todo del litio como si lo hubiéramos visto y supiéramos que el litio y qué hay que hacer con el litio, pero hace 15 años no sabemos nada del litio. Entonces, ¿y por qué no se ha desarrollado la minería en la Argentina siendo tan importante potencialmente para el comercio exterior? Argentina tiene un potencial ahí que a lo largo del tiempo no se ha desarrollado, y será que está vinculado a que en el comercio exterior el mandante es el sector agropecuario en la Argentina, o es por otras cuestiones geopolíticas, por imposiciones, enmarcable en la teoría de la dependencia. ¿Por qué es eso? No, es un tema que puede haber muchísimas teorías en lo que hace, pero es claro también que en la Argentina, en el momento en que Marx se expande en su relación internacional, es a partir del momento en que con la revolución industrial empieza a pesar cada vez más el problema de acceso a la alimentación, y la Argentina es un país que termina siendo un gran exportador de alimentos, con lo cual en realidad la necesidad de ir a hacer minería no era la misma que por ahí tenían otros países que no tenían otra alternativa, y tampoco teníamos la historia previa, ¿no? O sea, no nos olvidemos, el nombre del Río de la Plata era porque pensaban que acá iban a llegar a las minas en Perú, y en realidad el camino era otro, porque el oro y la plata que estaban buscando desde Europa no estaba acá. Pero los brasileños desarrollaron Minas Gerais y no tuvieron problema desde el comienzo, alimentos y minería. Y nosotros podríamos haber hecho lo mismo. Claro. Podríamos haber hecho lo mismo y no lo hicimos. Entonces ahí perdón, voy a apagar una cosa que está acá.
Perdón, un segundo. Si tenías prendido el aire acondicionado, no era un buen momento. Sí. Sí, aparte se pone a hablar solo, es mejor que los aparatos se nos caen. Yo creo que nosotros tenemos ahí un desafío, pero simultáneamente una oportunidad, porque francamente la Argentina tiene una capacidad minera importante en distintos rubros. Hay mucho de eso que no ha sido explotado, que nosotros perfectamente podemos, porque no solamente el litio, obviamente también en las baterías entra el cobre, nosotros tenemos minas con cobre, o sea, en la Argentina ahora tenemos que sentarnos a hablar, y yo creo que tal vez el desafío más grande para la política exterior argentina es sentarnos a hablar entre nosotros, porque si no, de afuera van a venir a buscar lo que quieren y se lo van a llevar, y se van a beneficiar algunos, pero no el conjunto de la población. Y ese hablar entre nosotros es lo que tal vez más siento que hemos perdido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar de cómo salimos en un país que está tan lejos geográficamente de otros países, y porque uno mira el mapa y además se da cuenta que hay que viajar. Cualquiera que haya tratado de viajar al exterior sabe que para nosotros un vuelo de 3 horas es un vuelo corto, un vuelo de 4 horas, bueno, está ahí nomás. Con 4 horas yo me fui de Europa, no importa de qué país haya salido, ya esté fuera. Claro. Entonces, es un país muy grande, está muy lejos de otros países, depende de una infraestructura de transporte que hemos perdido. O sea, que ahora quiere perder todavía, por lo menos el presidente quiere vender aerolíneas, terminar con los trenes, es una locura, ¿no? Si nosotros vamos a depender, es decir, un solo ejemplo, hace tiempo yo tenía una discusión porque la Argentina había perdido su capacidad de hacer aportes en alimentos para países con necesitados y demás, en el Programa Mundial de Alimentos en el marco de la FAO. Uh-huh. Pero claro, cuando nosotros teníamos algún tipo de capacidad para hacer eso, la Argentina tenía la Junta Nacional de Granos, tenía Junta Nacional de Carnes, y tenía ELMA. Entonces el Estado podía sentarse y decirle, yo te mando a vos 1.000 toneladas, porque las tenía el Estado. Uh-huh. Estaban en el puerto. Ahora le tenemos que ir a pedir a los productores a ver si quieren regalar eso, y después tenemos que ir a contratar a una empresa extranjera a ver si lo lleva. Ese es el gran retroceso de la Argentina, también en política internacional, no tener incidencia en su comercio exterior por parte del Estado. El Estado ha perdido no solamente los instrumentos de la logística, y me tiraste de cabeza al Canal Magdalena, que lo tratamos siempre acá, pero el Estado ha perdido capacidad de intervenir en la regulación de los precios, en los volúmenes, en promover un comercio exterior a partir de, qué sé yo soy fanático de esos videitos y de toda la historia donde Evita llevaba a España, a Italia, a Estados Unidos, le llevaba alimentos porque teníamos barcos y porque teníamos instrumentos para resolver esos temas, ¿no? Hoy la Argentina no solamente que no le lleva ni comida a los propios barrios, sino que no tiene instrumentos para regular, ordenar los precios también vinculados al comercio exterior. Ese es el gran retroceso de la Argentina, la etapa menemista, como vos mencionaste al principio. Y yo creo que el tema está en que la Argentina necesita de tener esa capacidad. Puede haber una discusión de si eso tiene que ser público o privado, pongámosle. Sí, pero tampoco tengo un sector privado que lo hacen, porque antes lo hacían el sector privado, después intervino el Estado porque el sector privado desaparecía. Entonces el Estado lo que ha tenido es la capacidad de intervenir en donde el sector privado no está interviniendo porque le viene bien a la Argentina. Uh-huh. Hace muchos años, yo estaba en los Estados Unidos, en nuestra embajada allá, y nosotros empezábamos con el tema de la privatización de las autopistas. Entonces vino una delegación, estamos hablando de la década del 90, uh-huh, y querían hablar con las autoridades de los Estados Unidos sobre el tema de diseño de autorrutas y qué sé yo, y querían hablar con el sector privado. Y el gobierno de Estados Unidos me contestó, el sector privado en los Estados Unidos no construye autorrutas, lo hace el Estado. Claro. Quien define de dónde va una autorruta es el Estado. Quien la construye es el Estado. Al sector privado en todo caso le damos después la concesión para que la mantenga y puede cobrar peaje. Uh-huh. Y es lo que la gente ve, pero esa ruta la diseñó el Estado. Entonces, esa discusión de no tener lo que necesita la Argentina, yo necesito tener ese transporte. Y no se lo puedo salir a comprar a cualquiera que tiene intereses en otro lado y cuando me quiere cortar un poquito el chorro de agua, me lo corta y yo estoy en Babia. No puedo depender de eso. No he sido capaz de construir una alternativa con los países del Mercosur o con los países de la región.
tengo problemas de acceso fronterizo con los países limítrofes que lo sabemos históricamente, lo vimos en el COVID y no lo supimos desarrollar de nuevo. Tenemos problemas en el Río de la Plata, que es la historia antigua que estábamos hablando antes, y donde aparece todo el tema de la discusión de que si se cobra o no se cobra los servicios o no para los transportes de allí. El peaje, decís, el peaje del dragado, el peaje del dragado de la vía troncal de navegación, la discusión que hay con Paraguay, decís, y con Brasil, con Bolivia. Absolutamente, las señalizaciones, ¿a quién la pone? Claro. Eso se paga, viene y alguien nos dice que es un impuesto. ¿Qué impuesto si le están pagando por un servicio? Y aparte está todo en los acuerdos. Además es el tramo nuestro. En la Argentina, el tramo nuestro de la vía troncal de navegación, el artículo 33. Podría ser del acuerdo, podríamos un día apelar y decir no hay más hidrovía, ¿no? Pero la diplomacia argentina está, en este ciclo, no hemos tenido la capacidad de defender nuestro papel en la hidrovía. Y nosotros mismos a veces abrimos el debate, la discusión termina siendo entre los argentinos. Claro, ahí está. Entonces hay argumentos que vienen con los intereses de otros y lo compran al que le parece bien y la pelea es entre nosotros. Entonces, si nosotros no nos sentamos a hablar en serio y escuchamos a veces argumentos de gente que no sabe, que no leyeron el artículo 33, que no saben de lo que se está hablando, y dice, bueno, pero en realidad están violando tal cosa porque lo leyeron en un artículo por ahí suelto o lo sacaron de Google, que Dios sabe quién lo escribió. Estamos mal. Nosotros tenemos no nos podemos ir ahora con la... No nos deberíamos. No, es nuestro mundo. Hablamos de los corredores bioceánicos. Están tratando de arreglar un corredor bioceánico que involucra a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, sale por Chile y toca penitas en el noroeste argentino. Nosotros tenemos 3 alternativas más de corredores bioceánicos con infraestructura, porque hay que construir rutas y demás. Los otros pasan nada más que por la Argentina y después se conectan con Chile. Claro. Involucran a otras provincias. Entonces ahí aparece otra discusión. Tenemos discusiones que son interprovinciales, discusiones que son con municipios, discusiones que son con puertos, discusiones que son con empresas, todas esas argentinas. Si nosotros no nos sentamos y hablamos en serio entre nosotros, todo eso tiene que ver con una planificación, con un plan quinquenal, con un plan del argentino. Cuando hablamos de proyecto argentino, de proyecto nacional, tiene que ver con la infraestructura física, con lo que queremos producir, si queremos producir solamente producto primario del campo, si queremos producir también con valor agregado, si queremos producir productos primarios extraídos de las montañas, del suelo, si queremos agregar valor al litio y hacer baterías, si queremos ir a la luna, si queremos llegar a profundizar el desarrollo aeroespacial, queremos entrar en el concepto de ciberguerra, queremos desarrollar una cuarta fuerza, qué sé yo, hay que planificar la Argentina, ¿no? Si no planificamos la Argentina, como decís, no, todos los debates son parciales, son por las partes y sin una lógica, es como leer textos en distintos idiomas, no hay una unidad conceptual, ¿no? Y eso es política. Eso es política. Esa es la esencia de la política. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que reconstruir, sobre todo cuando vemos que en Argentina, como en el resto del mundo, hay unas generaciones nuevas que tienen otro tipo de comunicación, que tienen otro tipo de fuentes de información, y que lo que le estamos dejando como herencia es una organización en donde esas cosas no hay dónde discutirlas. Claro. Y eso es un grave error. Eso es un grave error, porque sí me voy a encontrar con que del otro lado del teléfono me voy a encontrar con chinos, me voy a encontrar con rusos, claro, me voy a encontrar con gente de los Estados Unidos, con europeos que sí lo hicieron. Entonces, si no es hoy, es mañana, y hay un viejo dicho que le atribuyen a un país latinoamericano, que no voy a mencionar, que dice, es fácil negociar con los argentinos porque siempre va a aparecer uno que te dice que sí. Claro. Se pisan el poncho entre ellos, claro. Y la pregunta es, ¿el peronismo está como complicado en la construcción de una idea de política exterior porque tiene distintas visiones? Yo escucho a algunos
que dicen América para los americanos, otros que dicen hay que alinearse o ponerse más cerca de la integración sur-sur, África, Asia, hay un debate, pero Milei, el mileísmo, el sector liberal, oligárquico, no sé cómo decirle, ese sector de la política, ¿tiene una política exterior o son recortes, presiones y sobre todo voluntad de alineamiento con los países centrales? La verdad es que en política exterior es muy importante lo que dice el presidente de la Nación. Porque básicamente la política exterior está en manos del presidente de la Nación y por supuesto la ejecuta a partir de los ministerios de Relaciones Exteriores, y es algo que las provincias expresamente delegaron en el gobierno nacional. A mí me cuesta saber qué es lo que quiere hacer el presidente de la Nación. Lo confieso así, abiertamente, porque en realidad no me resulta claro lo que dice. A veces se contradice a sí mismo. Muchas veces las frases que no tienen consistencia en lo que plantea en la misma frase, no tiene lógica como cierra la frase que empezó. Claro. Entonces yo supongo que todo eso se hace adrede y con algún objetivo. Entonces uno termina teniendo el temor de que en realidad yo no estoy viendo la política exterior que se está haciendo. Y la política exterior, si yo no la veo, es una cosa preocupante. Y si no la ve Pablo Tetamante, te imaginas cómo que nos pasa el resto de los humanos. Y ahí uno tiene la sensación que, por eso yo dije al principio, que tenemos que ver cuál es la relación y qué es lo que quiere la Argentina, porque muchas veces cuando uno escucha gente que le atribuye a que si hago esto me voy a quedar bien con fulano de tal, a mí eso no me importa. A mí me importa es por qué vos querés favorecer esto. ¿Por qué querés favorecer la relación con Elon Musk? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Porque lo que a mí sí me consta es que la Argentina es un país que es respetado internacionalmente, que cuando dice las cosas se escuchan, pero no es un país que marque línea a las grandes potencias, porque no es esa la capacidad que nosotros tenemos. Yo sé que necesito tener una relación con los países de la región. ¿Por qué? Porque sé que lo que ellos viven es lo mismo que vivo yo y la inserción de América Latina en el mundo es similar y a mí me conviene ir junto con mis amigos a ir solo. Claro. Yo sé, y eso no sé si se está cuidando. Cuando el Mercosur nació como un hijo de un esfuerzo que nace en la década del 60 con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que pasó a la Asociación Latinoamericana de Integración, para que justamente los países con distintos niveles de desarrollo aceleraran sus procesos. Y en realidad lo que le ha pasado en general a América Latina es que se llena una zona de meseta de confort y ahí se queda. Eso le ha pasado al Mercosur. Pero tenemos que ir más allá. Hoy el mundo entero están hablando de cadenas de valor. ¿Por qué no cadenas de valor del Mercosur? ¿Por qué no hemos construido esas cadenas de valor en donde yo cuando abro un alfajor termino no sabiendo de dónde salió el azúcar, de dónde salió el dulce de leche, de dónde salió la maicena, porque en realidad es una cosa producida en el Mercosur. Me la dejaste picando, porque también no hemos integrado no solamente cadenas de valor, sino no hemos integrado cadenas logísticas. No terminamos nunca de hacer lo que se intentó con IRSA, que era la trocha unificada. Se cortó. Pero estábamos cerrando la entrevista y esa entrevista estaba ya llegando a su fin, dado que esto es televisión y que tiene tiempos. Pero me quedé con esa que era la gran pregunta, acá que trabajamos tanto la cuestión de la logística, poder cerrar con trenes y infraestructura fluvio-marítima que necesitamos para la región. Y, por supuesto, el triunfo de Mélenchon en Francia, la izquierda en Inglaterra, la derecha en las elecciones parlamentarias europeas. Bueno, hay mucho para seguir charlando. En algún otro momento lo vamos a volver a convocar a el principal diplomático del peronismo de los últimos años. Es un lujo, la primera vez que habla con nosotros, que habla a los medios de comunicación, que habla públicamente, quien fuera el vicecanciller
a lo largo de todo el gobierno de Alberto y el hombre más influyente en el peronismo, hombre de consulta de todos los sectores. Un abrazo y nos dimos un lujazo, un gusto enorme haber compartido esta nota con ustedes, compañeros y compañeras. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero, pero por otro 17 grises. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Hola, mi nombre es Camila, soy responsable del movimiento Octubre Mar del Plata. Estamos en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estamos con el presidente de la cooperativa, Nicolás Bogado, y algunos trabajadores y trabajadoras que trabajaron en distintos proyectos en la cooperativa. Hoy estamos mostrando el trabajo que se hizo durante estos años con el proyecto de hora temprana, las obras del organismo provincial, la textil que tenemos y la unidad productiva también de panificados. Todo este proceso de trabajo a lo largo de los años venimos a mostrar con una muestra de fotos, carpetas y también ver que la organización popular, la organización barrial tiene la capacidad de realizar obras de obra pública en distintos barrios de la ciudad. Así que... Hola, buen día, mi nombre es Bogado Nicolás, soy el presidente de la cooperativa Octubre en Marcha. Estamos acá en el Instituto Movilizador presentando los trabajos que estuvimos realizando, juntamente con Hora Temprana, también con Provincia. También estamos exponiendo el trabajo que estamos haciendo con la panadería, con la textil y mostrando la capacidad que tenemos de trabajo. Nosotros, los que somos de base, de barrio, tenemos capacidad, estamos capacitados para realizar cualquier tipo de trabajo. Así que nada, muchas gracias. La casta avanza en el gobierno de Javier Milei. Volvió Federico Sturzenegger. Para aquellos que no tienen memoria o que no lo conocen, en realidad no volvió, estaba a las sombras de este gobierno de Javier Milei, como el que pergenió, por lo menos redactó el DNU, la ley ómnibus y luego lo que fue ley bases, un paquete de medidas de ajuste, de entrega de soberanía y de recursos naturales. Pero tiene un prontuario impresionante este muchacho, que debería estar preso al menos del 2001 a la fecha. Estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa, un Fernando de la Rúa que se fue en helicóptero dejando 39 muertos, un 55% de pobreza y un país desolado, que luego lo levantara Néstor Carlos Kirchner, nuestro querido compañero Kirchner. Este muchacho es el responsable del megacanje, de las privatizaciones, de las LEVAC, los créditos UBA. Ya sabemos el historial, el prontuario que tiene Sturzenegger. Fue parte del gobierno de Mauricio Macri, fue funcionario de Macri, con una puja que tenía con Luis Caputo, pero entre los tres, entre Caputo, Macri y Sturzenegger, llevaron adelante el pedido, contrajeron la deuda con el FMI y esa guita se la fugaron toda. Altos ladrones tienen el gobierno, la casta está en la libertad avanza, la casta avanza en el gobierno de Milei. En el gobierno de Macri, como les decía, tomaron deuda millonaria y se la fugaron. Ahora en el gobierno de Milei le dieron un cargo, le dieron un ministerio para que maneje este fascineroso que de modernización económica viene a desregular y transformar el Estado. De una palabra, viene a desguazar y aniquilar el Estado Nacional por completo. Estamos en manos de vendepatrias. Un muchacho como Milei, que está roto, como decimos siempre, y un gobierno que está acabado, pero viene a hacer su obra maestra final. El final es de romper el Estado Nacional, de regularlo, viene a hacer el daño más grande que la historia de nuestro país, al menos en los últimos 40 años, ha parido. Milei, Caputo, Sturzenegger, un equipo explosivo,
para los intereses de la patria y de nuestro pueblo. Un pueblo que está sufriendo, un pueblo que está oprimido, y ahora ponen a este muñeco maldito que debería estar en cana desde hace muchos años, y ahora funcionarios, la casta pura de este gobierno cipayo de entrega, de saqueo, mediante el ajuste y el hambre de nuestro pueblo. A 3 semanas del 12 de junio, seguimos alzando la voz para exigir la libertad de las 5 personas que permanecen injustamente detenidas en penales de máxima seguridad. Exigimos también el sobreseimiento y el cierre de todas las causas. 33 personas sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias y atraviesan hoy procesos judiciales con acusaciones indebidas e injustificadas. Necesitamos tu ayuda. Es muy importante contar con fotos, videos y testigos. Los registros y testimonios que aportemos a la justicia son indispensables para demostrar su inocencia. Manifestarse no es delito. Pensar distinto tampoco. No hagamos silencio. Hoy fueron 33. Mañana no queremos que sea nadie. Libertad para todas las personas detenidas. Ya. Libertad para todas las personas detenidas ya. Damos un beso grande a la gente de la Unidad Básica Virtual. Mirá qué loco, muy buena idea esta. Esto me encantó. Ayer me escribieron porque nos estaban escuchando y sé que nos están escuchando ahora también. Son una unidad básica, pero en la web. Así que los puedes encontrar en @Unidad Básica Virtual. Son compañeros peronistas, no tienen todavía candidato. Lo que dije el PJ, según ellos, van a seguir, pero lo podés encontrar en todas las redes sociales, ¿eh? Así que les mandamos un beso grande a Cristian y a toda la linda gente que reclutó por ahí ellos se dieron cuenta que en la última elección los libertarios les habían roto el tujes en las redes sociales y dijeron, nosotros tenemos que hacer militancia en red social, así que ahí van a estar. Se festejó un nuevo aniversario de la independencia de Estados Unidos en la embajada y, como no podía ser de otra manera, contó con la presencia de el gobierno y la oposición. Como siempre, la política de todos los partidos y sectores sindicales fueron a rendirle pleitesías al tío Tom. Entre los que más llamaron la atención estaban el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el expresidente del Banco Central, de Alberto Fernández, Miguel Peste, el gobernador de Catamarca, Jalil, entre otras presencias opositoras. También estuvieron presentes los jueces del Lawfare que condenaron a Cristina, Mariano Borinsky, Mariano Llorens, Sergio Rodríguez y Sebastián Casanelo. Esto no lo contó ningún medio, e incluso tratan de ocultarlo para que la sociedad no vea la asquerosa intromisión de la Embajada de Estados Unidos en la política, la justicia y los medios. Esto exhibe la obscena complicidad de la política de seguir los lineamientos de la Embajada desde sectores que se dicen opositores. La falta de patriotismo y de cipallismo de nuestra política nos llevó a que nos gobierne este enfermo psicópata. Ahora ya estás enterado. Compartilo. Bueno, nada, gracias al merendero puedo venir con los chicos a ver los videos, ya que no tengo acceso a internet en casa. No, lo que quería decir era que gracias al periodismo podemos verlo acá en el merendero, podemos ver el tema de la guerra, de cosas que están pasando en otros lados, que en la tele no se puede ver porque no lo pasan, lo tienen clausurado eso, ¿sabes? Que hay cosas que pasan y cosas que no quieren pasar, que no quieren que nos enteremos. Gracias al programa podemos ver e informarnos cosas que, por ejemplo, de la guerra, que
hemos firmado un tratado con Ucrania, ¿no? Ucrania, con Ucrania, contra Rusia. Contra Rusia. ¡Aguante el periodismo! Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero, pero por otro 17 grises. Tuvimos un programón con un entrevistado sensacional, una persona amable, que no se la cree. A veces uno se encuentra, yo me he encontrado a lo largo de mi vida con dirigentes de esta talla y bueno, que es difícil entrevistarlos, preguntarles, conseguir una sonrisa, aunque sea en una entrevista, y sin embargo nos ha ilustrado lo que hay que hacer en el mundo, lo que hay que hacer en la Argentina, esto de reconstruir el proyecto nacional, mirando nuestros propios intereses y no los intereses de una clase o de un sector que se mira el propio ombligo a costa del padecimiento y el sufrimiento de millones de argentinos y argentinas. Y por supuesto, habrán visto, tuvimos nuevamente el bloque de comunidad organizada que también tiene la cuota no solamente de política internacional, sino de política local. Allí le invitamos a cada uno de los organizaciones libres del pueblo, movimientos sociales, sindicales, agrupaciones políticas que nos manden sus videos, sus productos, sus producciones en el formato audiovisual para que las podamos poner en la tele. Así que les agradezco haber estado con nosotros. No olviden de suscribirse, de poner me gusta, de tocar la campanita, de mandarle a sus amigos y sus amigas y de compartir este programa, que es un programa hecho con mucho amor y con mucho sentido nacional. Abrazo para todos y todas. La soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero, pero por otro 17 grises.